Listo. La clase del día de hoy es sobre el sistema óseo. Vamos a concentrarnos más que todo en el estudio de óseo para metástasis, pero vamos a ver que hay pues otros estudios que también se pueden hacer. Es el estudio más común que se hace en medicina nuclear, es un estudio diario, se hace todos los días, y es un estudio que ustedes van a ver que pues es muy sencillo de hacer, pero tiene obviamente sus implicaciones o sus repercusiones. Pero antes de eso vamos a empezar a hacer un repaso de los principios de la gama cámara, porque pues esto lo dieron hace mucho y hay una parte importante aquí que considerar. Entonces, básicamente, una gama cámara, ¿verdad? Está compuesta de un cabezal o de dos cabezales que tienen un colimador por donde obviamente se colima la radiación que sale del paciente, un cristal de centelleo que convierte esa radiación en luz, un tubo fotomultiplicador que convierte esa luz y la amplifica en una señal electrónica, y obviamente una computadora que nos muestra una imagen de la distribución de ese radiofármaco. Entonces, en medicina nuclear siempre vamos a tener el mismo modelo y básicamente aplicamos un radiofármaco, que es una sustancia radioionizante con un fármaco que se distribuye en ciertas localizaciones. Y que conocer esas localizaciones de distribución común de un radiofármaco es la parte fundamental de medicina nuclear. Y lo primero que tenemos que saber es ese radiofármaco, qué es y para dónde se va. ¿Por qué? Porque a partir de ahí es que nosotros decimos esa imagen no es normal o esa imagen es normal, ¿verdad? Entonces, el principio del colimador obviamente es limpiar un poquito esa señal que sale del paciente, porque la señal del paciente sale en todas direcciones y nosotros nos interesa solamente la que sale en una dirección. Entonces el colimador nos ayuda a limpiar un poco esa señal, el cristal nos convierte la luz y es la parte fundamental del proceso y los tubos fotomultiplicadores nos hacen los pulsos de energía. Entonces aquí hay dos variables importantes. La primera variable es la colimación, que obviamente el colimador tiene que ir de acuerdo a la fuente. Y la fuente obviamente tiene que ir de acuerdo a la cantidad de radiación que imparta. En la mayoría de los estudios que vamos a ver en esta parte son tecnesio 99. Entonces el colimador que vamos a utilizar es el colimador especial o específico para tecnesio 99, que es el de baja energía, mediana o alta. Baja energía. Baja. Baja energía, ¿verdad? Y alta resolución o sensibilidad. Entonces la imagen está compuesta en cuentas por segundo. ¿Eso qué quiere decir? Es la cantidad de pulsos de radiación que le llegan al cristal y el cristal genera un pulso, ¿verdad? Esas son las cuentas por segundo. Y eso se divide entre microcuries y eso nos habla de la sensibilidad. La otra variable importante es el grosor del cristal. ¿Qué quiere decir el grosor del cristal? Entre más grueso sea el cristal, más sensibilidad va a tener ese equipo, pero peor resolución. Entonces, vea, a mayor grosor, mayor borrosidad. ¿Por qué? Porque mayor grosor, yo puedo detectar más eventos. Y al poder detectar más eventos, estoy haciendo muchos puntos más en la imagen. Entonces, la imagen es más borrosa. Entonces, a pesar de que queremos un cristal bastante grueso para captar bastantes eventos, eso no nos ayuda en términos de la imagen. Entonces, el colimador de máxima sensibilidad es aquel colimador que nos va a dejar pasar la mayor cantidad de eventos, ¿verdad? Entonces, el grosor del cristal obviamente tiene una relación directa con el porcentaje de eficiencia del fotopico, de detección del fotopico y la energía. Entonces, veamos que a mayor grosor de cristal, obviamente el porcentaje de eficiencia es mejor dependiendo de la energía. Entonces, ¿qué energía tiene el tecnesio 99? 140. 140 kiloelectronvoltios, ¿verdad? Más o menos están como por aquí. Entonces vean que a este nivel, vamos a hacer una rayita, vean que a este nivel, pues obviamente el grosor del cristal es muy importante. ¿Por qué? Porque me va a variar mucho el porcentaje de eficiencia de detección. Entonces, si el grosor es el mayor, obviamente tengo un 100% de eficiencia en tecnesio, pero si el grosor es de los baratos y es muy delgado, obviamente ese porcentaje de eficiencia baja como a este nivel, ¿verdad?
Entonces, digamos que yo tengo un equipo con un grosor de 127, entonces mi porcentaje de eficiencia no va a ser del 100%. Eso quiere decir que yo no voy a poder detectar el 100% de radiación que sale del paciente. Voy a detectar un poquitito menos. Y aparte de eso, le estoy metiendo un colimador. Entonces, si yo le meto un colimador, voy a detectar todavía mucho menos. Ahora, colimadores hay muchos y vamos a ver que en ocio se usa pues, uno normal de alta resolución, baja sensibilidad, ¿verdad? ¿Qué es esto? Pueden haber colimadores convergentes y divergentes, pero la verdad es que no nos vamos a meter en ese tema. Y pueden haber colimadores de alta sensibilidad para aquellos radiofármacos, puesto que el colimador nos va a limitar mucho para aquellos radiofármacos con una energía muy baja, que al cristal le cueste mucho detectarlos, o colimadores más gruesos para aquellos radiofármacos de altísima energía o de energías muy mixtas como el yodo, ¿verdad? Eh, que necesitamos pues más bien quitarle un poquito de resolución para poder ver una imagen mejor. Entonces, ¿cuáles vamos a usar en ocio? Los de colimadores paralelos, baja energía, alta resolución. En galio vamos a usar de mediana energía, que aquí no hay ninguno. Y en yodo, los de alta energía, baja resolución. Y en ocio también vamos a usar pinholes. El pinhole, recordemos que es un colimador que nos permite magnificar. Ahorita vamos a ver qué es lo que ocupamos magnificar. ¿Ok? Ahora, hablando de la sensibilidad, obviamente la sensibilidad va a depender de qué tan cercana esté la fuente, ¿verdad? Y obviamente de la selección adecuada del colimador. Si la fuente está muy cerca, pues nos va a limitar mucho la sensibilidad, es decir, la detección nos va a aumentar muchísimo la sensibilidad, nos va a aumentar la resolución, pero nos va a bajar la sensibilidad. ¿Eso qué quiere decir? Que muchos rayos que salen del paciente no van a llegar al detector, baja la sensibilidad, pero la resolución aumenta, porque solo aumentan aquellos eventos que van alineados, ¿verdad? Si arrimamos el detector al colimador. Entonces, punto número 1 en medicina nuclear, el colimador o el detector siempre tiene que estar lo más cercano posible a la fuente. Entonces, ustedes van a ver que a veces el detector está aquí, en la punta de la nariz, porque es lo más cercano posible para tener la mejor resolución. Y lo otro es que obviamente el largo del colimador afecta esa misma resolución, esa misma sensibilidad, entonces que esto también hay que tomarlo en cuenta en los colimadores. Ahora, ¿cómo sabe el equipo dónde está ese punto, verdad, en la imagen? Entonces aquí abajo tenemos un paciente. Ese paciente está sacando o están saliendo rayos gamma. Entonces, para el equipo saber que este punto que está llegando aquí al cristal es un evento, él genera un pulso, ¿verdad? Pero ese pulso, noten ustedes que va a ser mayor de este lado del fotopic, de este lado del fototubo multiplicador que de este lado. ¿Por qué? Porque el evento está más para este lado. Entonces, la luz que se produce en este evento es mayor en este fototubo que en este. Entonces, el pulso es más grande en este lado que en este. Entonces, con una ecuación que está aquí, podemos saber, ¿verdad? Con la distancia media de este evento a este fototubo y de este evento a este fototubo, el equipo sabe este punto dónde está o dónde es más caliente. Entonces, de cierta manera, todos los fototubos estos van a generar un punto en esa matriz, ¿verdad? Que va a tener esta amplitud y todos los puntos o píxeles que estén en este fototubo van a generar una coloración de este pulso. Y así es como se va formando la imagen. Ahora, esos pulsos, ¿a qué responden? Obviamente responden a la energía que tenga el radiofármaco. Entonces, el espectro común de un radiofármaco, si usted lo agarra y pone un radiofármaco así puro en el detector, nos va a dar este espectro que está aquí, que es una parte que se llama el Compton Edge, que es radiación de dispersión, que es esta vueltita de aquí, ¿verdad? Después vamos a tener una radiación o un conteo de radiación por lo que se conoce como backscatter o radiación de fondo
y vamos a tener también un pico de los rayos X que se producen por la interacción del radiofármaco, bueno, del magnesio con el plomo. ¿Por qué? Porque o el objeto en el que está el radiofármaco es de plomo, o el colimador es de plomo, o la carcasa del equipo es de plomo. Pero de cierta manera, esos rayos siempre atraviesan plomo, y al atravesar plomo, se producen, o al entrar en interacción con plomo, producen rayos X característicos de plomo. Después vamos a tener un pico de escape del yodo, que es este vueltita que está aquí, y la curva, ¿verdad? Característica de tecnesio 99 en 140 kiloelectronvoltios. ¿Por qué esta curva es tan importante? Bueno, esta curva es muy importante porque en esa curva es que nosotros establecemos la ventana del full width half maximum, ¿verdad? O la mitad del máximo, yo no sé cómo es que lo traducen, la mitad del máximo de la ventana o algo así. Entonces, esa ventana es muy importante. ¿Qué es lo que pasa? Que todos esos cálculos teóricos siempre se hacen con este espectro, ¿verdad? Pero este espectro deja algo por fuera muy importante. La radiación Compton del paciente. Si yo esto lo hago con una fuente abierta y lo pongo así en el detector, esto es lo que obtengo, todo muy bien. Pero si yo meto un paciente, este espectro ya no es el que vamos a ver. El que vamos a ver es este espectro. Salud, Daniel. Es este espectro de aquí. Este espectro me lo produce la dispersión Compton que genera el paciente o las estructuras del paciente, porque la radiación está adentro del paciente. Entonces esa radiación al atravesar un hueso, al atravesar un órgano, al atravesar la piel, al atravesar los pulmones, lo que sea, me hace esta curva, ¿verdad? Entonces vean que esa ventana muchas veces se pone simétrica en 140, pero si yo meto esa ventana simétrica en 140, estoy dándole también un pedacito a esa dispersión Compton. ¿Ok? Entonces muchas veces cuando una ventana está mal puesta, puede ser que ese paciente o me esté haciendo mucha dispersión Compton o que lo ideal es que esa ventana yo la mueva un poquitito más hacia la derecha, a una energía más alta. ¿Para qué? Para sacar esa dispersión Compton y validar o usar solamente la parte más alta del espectro, ¿verdad? Entonces, esas son opciones que uno puede hacer. Esa ventana generalmente es centrada al fotopico de 140 del 20%. Y eso es lo que ustedes van a ver en los protocolos. Pero vean que ustedes también pueden pensar cómo mover esa ventana y no necesariamente tiene que ir siempre centrada. Puede ser más bien centrada al 20% de 140, ¿verdad? ¿Qué va a hacer aquí? Muy bien. ¿Y cuáles son esos eventos que se producen? Bueno, esos eventos se clasifican en A, B, C y D. Un evento A es un evento verdadero, sale en dirección igual al colimador o en dirección paralela al colimador, pasa por el colimador y produce un evento en el cristal o esa radiación llega hasta el cristal y se produce luz, ¿verdad? Evento verdadero. ¿Qué otro evento puede pasar? Bueno, ese órgano que estamos estudiando produce un rayo gamma, el rayo gamma va directo, pasa por el colimador, llega al cristal, produce luz, pero en el colimador se dispersa, ¿verdad? Y al dispersarse crea otro evento que no es verdadero y ese evento me produce luz, ¿verdad? Y esto el equipo lo detecta, como si fuera una imagen o como si fuera un evento que se estuviera dando aquí. Entonces, por eso es que los estudios de medicina nuclear no tienen tanta resolución, porque estos eventos son muy comunes. El evento C es que la radiación sale del órgano que estamos estudiando, pero se dispersa en el mismo paciente. Interactúa en el mismo paciente, en otra parte, un brazo, en un hueso, una costilla, lo que sea. Y después ese evento sale en línea recta o paralela al colimador y genera luz. Pero este evento tampoco es verdadero. Y el evento D, que también es muy común, es cuando el colimador no cumple su función de colimar. Entonces es un evento que sale del paciente, del órgano que estamos estudiando, en una dirección diferente a la del colimador o a los septos del colimador, y él lleva tanta energía que atraviesa esos septos del colimador, ¿verdad? Y hace un evento en una zona, pues obviamente que no hay que tener eventos. O sea, en este momento, donde deberíamos tener eventos es en el hígado, porque probablemente inyectamos un radiofármaco que va al hígado.
Y los eventos que el colimador debería dejar pasar son todos aquellos que van en línea recta del hígado. Lo que pasa es que este evento a nosotros nos va a salir como un evento que se dio en el brazo del paciente. Este evento a nosotros nos va a salir como un evento que se dio en el hígado o probablemente si es un espectro en otro lado. Y este evento que está aquí nos va a salir como un evento que se dio fuera del hígado. ¿Okay? Entonces es muy importante esa parte. A ver, ¿qué más? Ahora, ¿cuál es el riesgo de desarrollar cáncer en estudios de mama? Muchos pacientes, y es muy común, y esto solo lo pongo como para que se lleven esa semillita, muchos pacientes se van a asustar cuando ustedes le digan, es que le vamos a inyectar radiación. Desde que un paciente llega y les dice a ustedes, me voy a convertir en Hulk, otro le va a decir, me voy a convertir en hombre araña, otro le va a decir, me va a dar cáncer, es muy común. Entonces, lo que tenemos que saber es qué tanta cantidad de radiación es, y en realidad es muy poca. Y nosotros pensamos que como me la están inyectando es un montonzón, pero no, en realidad es muy poca radiación. Y esta curva que está aquí es justamente para ver ese detalle. Esto que está aquí es un estudio de DMCA. ¿Alguien se acuerda en qué se usaba el DMCA? José Ricardo, creo que sí. Creo que para el parénquima renal. Sí, muy bien, riñones. ¿Ok? Entonces, vean que la radiación que me da mis riñones es menos de 1 milisievert. Y es uno de los estudios que menos, ¿verdad? Después por aquí tenemos un bone scan, que es el que vamos a ver hoy. Nos da 3 milisievert en total. Por aquí tenemos un MIBI. Un MIBI, ¿alguien se acuerda que era MIBI? De la primera parte del... Un MIBI, alguien. Es el que se usa en algunos estudios cardíacos. Sí, es el que se usa en estudios cardíacos. Muy bien, MIBI, cardíacos. Entonces, vean que el MIBI, que tal vez es uno de los que más dosis usa, en realidad la radiación es de 4 milisievert. Esto que está aquí es la probabilidad de que toda la vida de una persona le dé cáncer. Entonces, vean que la probabilidad de un estudio de hueso es de 3 en 20,000. Quiere decir que de 20,000 personas que se haga un estudio de hueso, la probabilidad es que solamente a 3 desarrollen cáncer. Y tan siquiera es que se mueran por cáncer, que desarrollen cáncer. Pero si nos vamos a ver la parte más alta de la curva, ¿qué encontramos aquí? Un TAC de tórax. ¿Qué es más común hacerse? ¿Un TAC de tórax o un DMCA de riñón? Un TAC de tórax, ¿verdad? ¿Y a quién le tiene miedo la gente? ¿A un DMCA de riñón o a un TAC de tórax? A un DMCA, ¿verdad, Daniela? Valerio. Entonces, vean que la probabilidad de que a uno le dé cáncer por un TAC de tórax es de 9 en 20,000. Hay más probabilidad y aún así sigue estando bajo. Esta raya que está aquí es la probabilidad de que usted se muera en un accidente de tránsito entre 10,000 personas. Entonces, ¿qué es más peligroso? ¿Hacerse un DMCA o morirse en un accidente de tránsito? Morirse en un accidente de tránsito. Pero si se hace un scan de hueso, puede que sea un poquito más alto, que se muera o que le dé cáncer por el scan de hueso, que puede morirse en un accidente de tránsito. Entonces, cuando un paciente les pregunta, les dice que tiene miedo porque eso es mucha radiación, que le va a dar cáncer, que se va a morir, que se va a convertir en Hulk, entonces le van a decir, no, hombre, si da más radiación, un TAC de tórax o un TAC de lo que sea, bueno, de cabeza no, porque el cabeza está aquí, y es exactamente la misma probabilidad de morirse, bueno, que le dé cáncer por un TAC de cabeza a que se muera en un accidente de tránsito. Entonces, estamos bien. Pero vea que, por ejemplo, un enema, un colon por enema con varios, es todavía más radiación que cualquiera de los estudios de medicina nuclear. ¿Okay? Entonces eso hay que tenerlo muy claro. Y lo otro que es importante, y fue lo que les dije al principio, es conocer muy bien y saberse casi que de memoria los sitios de captación normal de los principales radiofármacos. Entonces,
En esta clase vamos a ver citrato de galio, muy importante, que se va a captar normalmente en el hígado y en intestinos. Un poquito menos en el vaso, en el tracto genitourinario, un poquito menos en médula, un poquito menos en salivales y otro en los lagrimales. Galio. Y por aquí están otros, pero no está el de hueso, perdón, se los quedo viendo. FDG, que se usa en, ¿alguien sabe? En PET. En PET, muy bien, es el radiofármaco típico de PET. Pero por ahí está FDG y por aquí está Sestamid, el de corazón, que se va a captar un poquito en hígado, en vaso, en tracto genitourinario, en intestinos, en la tiroides y por supuesto en el corazón y en la vejiga, ¿verdad? Ahorita vamos a ver cuál es el de hueso. Pero entonces vamos a empezar con el tema de hueso. Y obviamente tenemos que empezar por el principio, por la fisiología. Entonces el hueso forma parte del especial del tejido conjuntivo con una trama de colágeno, sales de calcio, fosfato, en particular lo que se conoce como hidroxiapatitas. Esta palabra es clave para los estudios de hueso. Hidroxiapatita. El hueso interviene en la homeostasis global del calcio y los fosfatos. Es decir, cuando nosotros comemos, ¿verdad? Nuestra comida, el que define la cantidad de calcio que hay en los huesos, y el que define la cantidad de calcio que hay en sangre, y el que define la cantidad de calcio que se elimina y los fosfatos, son los huesos, ¿verdad? Y él es el que interviene en esa homeostasis. El hueso normal siempre está en constante remodelación. Mucha gente piensa que el hueso es esa piedra dura que no tiene vida. No. El hueso siempre está trabajando, nada más que cuando nos morimos, di que hay como una piedra dura y fea, de hidroxiapatita. Pero cuando nosotros estamos vivos, el hueso tiene mucha sangre, dentro del hueso está la médula roja, ¿verdad? O médula ósea, que genera todos los glóbulos rojos. El hueso, si uno se quiebra, pues el hueso se remodela, ¿verdad? Entonces el hueso siempre está trabajando y siempre está cambiando calcio viejo por calcio nuevo durante toda nuestra vida. ¿Qué es lo que pasa en una paciente, por ejemplo, que tiene osteoporosis? Pues que ese trabajo ya no se está haciendo. Entonces el hueso se empieza a gastar y empieza a quedar la matriz mineral ósea vieja y no hay ese recambio óseo. Y cuando nosotros crecemos, obviamente los niños son los que van a tener mayor recambio óseo. Ya cuando uno llega a cierta edad, ya uno no crece más, pero los niños, esos huesos van creciendo todo el tiempo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hace ese proceso los huesos? Pues tiene dos células, osteoclastos y osteoblastos, ¿verdad? Los osteoclastos van a reabsorber el hueso viejo, es decir, esa hidroxiapatita la van a reabsorber, y los osteoblastos lo que van a ir haciendo es ir formando hueso nuevo para adaptarlo al estrés mecánico día a día. Cada vez que nosotros movemos una articulación, movemos la mandíbula, lo que sea, hay huesos que se están desgastando. Entonces, esos osteoclastos y esos osteoblastos tienen que estar trabajando constantemente para que esos huesos no se deformen, ¿verdad? Y ese proceso de osteoclastos y osteoblastos puede acelerarse o detenerse por varias enfermedades. Y esas son las enfermedades importantes de ver aquí. Los huesos son tejidos altamente vascularizados, llegan de 200 a 400 mililitros de sangre por minuto a los huesos en el adulto, tienen mucha sangre y por eso es que cuando hay un accidente y un paciente se quiebra o vemos un politrauma de un paciente que tuvo un accidente en la calle y tiene un hueso roto, lo primero que vamos a ver son chorros y chorros de sangre y no necesariamente porque el paciente tenga alguna arteria o vaso roto, es porque tal vez se rompió un hueso, ¿verdad? Ahora, tipos de hueso, vamos a tener dos tipos. Compacto o cortical, que son las capas externas, más que todo el 80% de los huesos son compacto cortical, es decir, es el hueso duro. Y por dentro del hueso vamos a tener hueso trabecular o esponjoso, que es el 20% de los huesos, y es aquel hueso que está rico de muchos vasos y mucha sangre, y es el hueso que pues, obviamente se conoce como la médula ósea. Entonces el hueso tiene esta anatomía. Si nosotros agarramos un hueso, hacemos un corte axial y después hacemos un corte sagital, vamos a ver algo así.
Entonces, en las capas externas, lo que vamos a ver es el hueso cortical o compacto, ¿verdad? Que es el hueso duro, pero vean que ese hueso, a pesar de ser duro, sigue estando acompañando de algunos vasos, ¿verdad? Que van desde la periferia hacia el interior y son los que llevan sangre hacia el hueso esponjoso y trabecular. Los huesos se van a conformar por ostionas, que son como estos círculos, y dentro de cada uno de esos círculos lo que existe es un conducto de Havers, y por ese conducto de Havers es obviamente por donde pasa la sangre. Esa sangre después va a pasar a través de lagunas y algunos conductillos hacia el hueso esponjoso y trabecular, y en el hueso esponjoso y trabecular lo que hay son puros huecos, y esos huecos son lugares donde hubo resorción ósea. Es decir, eso era hueso antes, pero el hueso fue creciendo, pero para que este hueso creciera, aquí ocupamos material. Entonces, ¿de dónde sacamos ese material? Pues de aquí. Entonces, esas células se encargan de hacer estos huecos adentro del hueso para ir formando la matriz mineral ósea de afuera. El crecimiento del hueso, entonces, se da hacia los lados y obviamente en longitud, y por eso es que nosotros nos hacemos grandes. El hueso va a aumentar la longitud conforme lo que se conoce como la lámina epifisiaria va a depositar tejido nuevo en el extremo de la diáfisis. Entonces, estas láminas epifisiarias tienen una función muy importante en niños, porque, por ejemplo, si a un niño se le infecta la diáfisis, esta lámina epifisiaria no va a permitir que la infección viaje hacia las epífisis o hacia otros huesos. Mientras que de un adulto, una infección en una diáfisis puede significar que le corten una pierna. ¿Por qué? Porque esa infección sí puede ir por todo el hueso hasta el hueso siguiente. Entonces, las láminas epifisiarias en niños cumplen esa función en infecciones y obviamente cumplen la función de ir haciendo hueso nuevo hacia las epífisis para que el hueso se haga más grande. El crecimiento lineal del hueso se produce entonces durante el lapso en que la epífisis esté separada de la diáfisis. Si ya no hay lámina epifisiaria, ya no hay crecimiento. Y justamente por eso es que nosotros sabemos que ya no vamos a crecer más, porque ya la lámina epifisiaria se cerró. Pues como les dije, los osteoblastos son los encargados de la formación de huesos. Posteriormente forman una matriz mineralizada de hidroxiapatita. Y los osteoclastos son los encargados de la resorción del tejido. Absorben el hueso viejo. Y lo que hacen es erosionar y absorber hueso ya formado. Y toda la vida hay esa resorción constante de huesos y formación de hueso nuevo. Entonces hay tres procesos. La remodelación, que es cuando los osteoblastos llegan, ¿verdad?, a la matriz mineralizada y comienzan a formar hueso. Esos osteoblastos luego se forman en osteocitos, ¿verdad?, que son estas células de aquí, hasta que el hueso se forme. Eso se conoce como mineralización, cuando estos osteocitos se ponen duros y ya no son una célula pues, blanda. Y luego está el proceso de resorción, que es cuando llegan los osteoclastos y comienzan a comerse esa matriz ósea, mineralización ósea, y esas células de osteoclastos empiezan a reabsorber ese hueso y a hacer un huequito, ¿verdad? Eso se logra gracias a que los huesos son muy perfundidos, digamos que les llega mucha sangre, ¿verdad? Entonces, el osteoblasto llega a donde hay que formar hueso a través de los vasos sanguíneos, ¿verdad? Y esos vasos sanguíneos están guardados, esas células están guardadas en la médula ósea. Entonces, en la médula ósea vamos a tener osteoblastos circulantes que van a irse en la sangre a donde tienen que formar hueso. Y se van a pegar ahí hasta que se puedan mineralizar. En donde más bien hay que quitar hueso, lo que vamos a tener son osteoclastos, ¿verdad? Que igual van a viajar por los vasos. Y vamos a ver aquí, pues básicamente lo mismo, ¿verdad? Los osteoclastos llegan y los osteoblastos forman. Los osteoblastos van a crear huecos y los osteoblastos van a rellenar esos huecos. La remodelación ósea involucra la formación huesa de osteoblastos y la resorción por osteoclastos. La PTH, que es una hormona, estimula ambos aspectos del proceso. La remodelación ósea asegura la reparación del hueso y es necesaria para la homeostasis del calcio. La PTH, que es creo que es la hormona del crecimiento, es la que entonces indica obviamente que los huesos van a crecer, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando hay una fractura? Bueno, cuando hay una fractura, un hueso se rompe,
Entonces, lo primero que sucede es que se hace un hematoma. ¿Por qué? Porque obviamente también se rompen los vasos sanguíneos que estaban dentro del hueso. Entonces, esos vasos sanguíneos empiezan a segregar sangre en esa zona y esa sangre obviamente va a ir cargada de muchas células, de muchos osteoblastos, ¿verdad? Y osteoclastos. Entonces, esos osteoblastos y osteoclastos se empiezan a pegar en la matriz ósea y empiezan a formar fibras de colágeno para que ese hueso no se mueva y se mantenga ahí. Entonces, cuando hay una fractura que no se ha movido mucho, el callo lo que hace es tratar de que ese hueso se pegue lo más posible. Cuando ese callo ya está formado, entonces lo que vamos a ver es obviamente una inflamación de ese hueso, no va a seguir la misma estructura que tenía, y dentro vamos a apreciar o a empezar a ver células que están formando el hueso, hasta que el hueso se remodele completamente, pero como les digo, no queda exactamente igual. Y esto es muy importante porque pacientes con fracturas muy viejas todavía se pueden apreciar en algunas radiografías o incluso en algunos estudios de óseos. Ahora sí, vamos a empezar entonces con la gammagrafía de hueso. La gammagrafía de hueso es uno de los procedimientos más comunes en medicina nuclear. Es el segundo de acuerdo a la cantidad de estudios, solo superado por los estudios cardíacos, porque son más rápidos de hacer, pero es uno de los procedimientos que más se hace. Se emplean radiofármacos análogos de componentes particulares de la porción mineral del hueso, es decir, es algo que es muy parecido al hueso y son los disfosfonatos. El hueso necesita calcio y fosfonatos. Entonces, el radiofármaco que se usa son disfosfonatos, marcados con tecnesio 99. Entonces, los disfosfonatos se van a unir a los cristales de hidroxiapatita en proporción a dos variables. La primera es la cantidad de sangre que le llegue al hueso, es decir, la perfusión, y la segunda, la actividad osteoblástica. Entonces, el radiofármaco es algo que el hueso necesita, entonces te va a ir al hueso, y al irse al hueso va a irse en razón a la sangre que llegue a ese hueso y a la actividad osteoblástica. Entonces, obviamente, un hueso que tenga mucha actividad osteoblástica es porque también tiene mucha sangre. Entonces, eso es lo que estamos viendo cuando vemos una acumulación del radiofármaco en alguna zona en particular. Entonces, este radiofármaco nos va a servir como un marcador del recambio óseo, es decir, de la cantidad de hueso que está cambiándose y de la perfusión ósea, de la sangre que llega al hueso. Y esa distribución se puede afectar también por algunos fármacos. Entonces, hay que tener en cuenta cuáles fármacos toma el paciente, pero eso lo vamos a ver más adelante. Los difosfonatos, como les dije, son un análogo del fósforo. Al ser un análogo del fósforo, se fijan rápidamente en hueso y se aclaran en la sangre rápidamente por excreción renal, proveyendo una relación hueso-fondo favorable para la imagen de 3 a 4 horas, que lo que vamos a ver es el 50% del hueso y el 50% ya excretado por vía renal. Entonces, vean que son estudios que se tienen que hacer entre 3 y 4 horas post inyección. ¿Por qué? Porque entre 3 y 4 horas post inyección vamos a tener la mejor relación hueso-fondo, es decir, la cantidad de radiofármaco que hay en el cuerpo es baja y la cantidad de radiofármaco que hay en el hueso es muy alta. Y por eso vamos a poder ver una imagen bien. Y la imagen va a ser sensible entonces a los procesos osteoblásticos y osteolíticos, por lo que no es una imagen específica. Es decir, si el paciente se fracturó, si el paciente se golpeó, si el paciente tiene una metástasis, si el paciente tiene un tumor, no sabemos en realidad cuál de todas las cosas es lo que tiene. ¿Por qué? Porque la imagen no es específica. Lo que nosotros vamos a ver en la imagen es actividad osteoblástica, perfusión. No vamos a ver si el paciente tiene un tumor, si el paciente tiene metástasis. Eso lo vamos a ver con los datos clínicos y con algunas características de la imagen. Entonces, ¿cuáles mecanismos pueden incrementar la actividad de imágenes en hueso? La formación ósea, como ya les dije, y la perfusión. Sin embargo, también vamos a ver un incremento de la mineralización de huesos, o sea, si el hueso se está mineralizando muy rápido, o sea, si hay osteoporosis, podamos que hagamos no vamos a ver actividad mentira. Más bien es un hueso que está súper trabajando. En algunas enfermedades, como la enfermedad de Payet, vamos a ver que el hueso trabaja demasiado, entonces tiene una excesiva mineralización, entonces vemos todo el hueso. Una interrupción nerviosa simpática, o también puede estar relacionado a la permeabilidad capilar, presión de fluidos sobre el hueso, hormonas, vitaminas, entre otros. Esta lista que tienen aquí son todas las causas que van a incrementar actividad en huesos y en algunos huesos en específicos o lesiones localizadas, y estos son las
lesiones o las causas que va a incrementar la actividad en todos los huesos. Entonces, vean que hay una diferencia ahí importante. Entonces, ¿qué podemos ver? Como les dije, destrucción ósea, una fractura, osteomielitis, que es una infección del hueso, o metástasis líticas, que son metástasis a hueso, vamos a poder verlas. Es muy sensible para encontrar enfermedades y se puede estudiar todo el sistema óseo a un costo razonable, pero es poco específico. Es decir, es un estudio en el que yo voy a poder ver todos los huesos del cuerpo a un costo bastante bajo, porque es un estudio barato, pero en realidad no sé qué es lo que estoy viendo. ¿Ok? ¿Qué vamos a poder diagnosticar? Vamos a poder diagnosticar tumores óseos, es decir, tumores primarios óseos como neoplasias o tumores óseos metastásicos. Vamos a poder ver displasias como displasia fibrótica o enfermedad de Payet. Vamos a poder ver densidad mineral ósea en pacientes con osteoporosis, ¿verdad? Algunas fracturas por estrés podemos observar. Infección e inflamación, osteomielitis o artritis séptica, muy importantes. Enfermedad metabólica del hueso, enfermedades que afectan directamente al hueso. Trauma como fracturas ocultas o fracturas por estrés o insuficiencia. Lo de fracturas ocultas, hay muchas fracturas que el paciente siente un dolor, que se hace una radiografía, salen completamente normales y después es un estudio de hueso el que nos confirma que obviamente sí hay un hueso que fue fracturado. Y fracturas por estrés son las que se dan en adultos mayores, ¿verdad? Que tienen algún, por ejemplo, osteoporosis y cosas así, que se pueden fracturar. O también fracturas por estrés pueden darse en niños que son agredidos, que en realidad el hueso no se fractura del todo, porque los huesos de los niños son un poco más flexibles, pero que obviamente sí queda una lesión. Entonces nos permite ver síndrome del niño agredido. Y también vamos a poder diagnosticar problemas vasculares como una necrosis vascular de algunos huesos, que esto lo que sucede es cuando el hueso se queda sin sangre y se infarta. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna pregunta? Yo. ¿Quién es yo? Jocelyn. Hola. En fracturas ocultas, cuando le hacen radiografía no sale nada y el paciente persiste con dolor, ¿el siguiente paso es medicina nuclear? Sí, en la mayoría de los casos. Ok, gracias. A algunos pacientes pueden que les mande TAC, a algunos pueden que les mande resonancia cuando se sospecha, digamos, de alguna otra cosa que no sea un hueso, pero cuando se sospecha de un hueso fracturado, medicina nuclear se lo va a resolver más rápido. Entonces, la preparación del radiofármaco, este se llama Tecnescan, este no es MDP, es HDP. Mauricio, que está obsesionado por los nombres de los radiofármacos, nos va a decir la próxima clase qué significa MDP y HDP. Son disfosfonatos, pero la H y la M no me acuerdo qué significan, perdón. Entonces, el radiofármaco es un vial liofilizado. Cuando hablamos de un vial liofilizado, es un polvo que se diluye muy fácil. Entonces, uno agarra el vial, es un polvito. Al vial hay que agregarle 300 milicuris en 3 a 6 mililitros. Entonces, ustedes van obviamente a donde está el radiofármaco, que el radiofármaco es, digo, el radiotrazador, que es Tecnesio 99, y van a sacar la actividad suficiente, que son 300 milicuris. Cuando tengan 300 milicuris, van a completar el volumen con suero fisiológico y tienen que tener de 3 a 6 mililitros. Puede ser que no lo completen, digamos, si el generador está muy nuevo y el generador está así como súper potente, con una gotita ya tienen los 300 milicuris. Entonces ustedes sacan ahí las 2 gotitas, 3 gotitas del generador y lo otro lo completan con suero fisiológico. Pero ya el viernes ese generador no da más. Entonces ese generador apenas es que llegamos a 6 mililitros con 300 milicuris. Entonces no es siempre que hay que completarlo con suero fisiológico. El vial, como es un polvo, uno lo que hace es sacudirlo para que se diluya todo el polvo. Entonces todo el polvo, como es un liofilizado, se diluye muy fácil, pero hay que sacudirlo 30 segundos. Y una vez que ya esté sacudido, se deja descansar y se anota la hora del marcaje. Puede usarse en las 8 horas posteriores al marcaje. O sea, ustedes lo sacuden, lo dejan ahí y ya pueden empezar a sacar dosis para inyectar. Y se puede usar en las 8 horas posteriores. ¿Okay?
Entonces, vea que este es un estudio que se hace todos los días, pero generalmente este proceso se hace todos los días en la pura mañana, a las 5 de la mañana. A las 5 de la mañana se sacan los 300 milicuries, se inyectan al vial, se hace así, se deja ahí y se van sacando las dosis. Si la dosis es de 25 milicuries, ¿cuántas dosis podemos sacar por un frasco? ¿Alguien bueno en matemática? 4 por 3. 12. 12. 12. Sí, yo sé que es 12. Yo nada más quiero que ustedes sepan que es 12. Entonces, por día se pueden hacer como unos 12 estudios óseos, porque lo que se usan son 25 milicuries. Puede ser que lleguen más, puede ser que lleguen menos, pero el vial está para 12 estudios diarios. Entonces, captación y farmacocinética. El radiofármaco se acumula principalmente. Sí, María Paula. Perdón por interrumpir. El marcaje, No, digamos, tranquila. la hora de marcaje sería cuando ya se completó la preparación. Después de los 30 segundos, después Ajá. de sacudirlo. O sea, en el momento que usted lo pone ahí, es ahora. Ok, gracias. Y una pregunta. Eso es más que todo para saber cuántas horas tiene de hecho y para hacer los cálculos de dosis. Pero si usted tiene un pozo, o sea, no importa porque en el momento que usted ocupe la dosis, usted o sea, sabe cuánto tiene. Obviamente que esos 12 es si usted saca esas 12 dosis de una vez y los inyecta de una vez, pero no necesariamente pasa, ¿verdad? Entonces, puede ser que de esas 12 al final terminemos con unas 8, porque las otras se perdieron por decaimiento, ¿verdad? Eso es muy importante. Ahora, se acumula principalmente en función del nivel de la actividad osteoblástica, el flujo sanguíneo, ya se lo saben de memoria. La actividad va a ser mayor en áreas donde hay osteogénesis activa que en el hueso maduro. Es decir, donde el hueso esté trabajando, ahí vamos a ver actividad. El 50% de la dosis se va a localizar en hueso y el resto va a ser excretado por los riñones. El pico máximo de captación va a ser a la hora de inyección. Es decir, a la hora de inyección vamos a tener la mayor cantidad en hueso y en tejido blando. Sin embargo, la proporción entre la actividad objetiva y partes blandas es entre 6 y 12 horas. Entonces, el estudio se hace de 3 a 4 horas, porque de 3 a 4 horas es que el 50% queda en hueso y el 50% ya se excretó. Entonces, es como la mejor opción. No la hacemos en el pico máximo, porque en el pico máximo no vamos a tener buena relación hueso-fondo. ¿Cuáles son los protocolos que se suelen hacer? Imagen de cuerpo entero, un barrido desde la punta de la cabeza hasta los pies. Es el tiempo que dura el barrido, la matriz, eso se los dejo a ustedes de tarea, está en el apéndice, como ya les dije. Ustedes lo revisarán, pero es una imagen del cuerpo entero, desde la punta de la cabeza hasta los pies. Puede ser que en ese lapso no quepan los pies. Entonces, depende mucho de la clínica. Si el paciente es muy alto, si es importante los pies o no. Muchos pacientes van a llegar, por ejemplo, porque tienen pie diabético y no por metástasis. Entonces puede ser que lo más importante hacer es el pie y no el cuerpo entero. Entonces, cuando es una región muy específica, se hace área regional planar, que es la más utilizada. ¿Qué quiere decir eso? O sea, si a mí me interesa el pie, entonces yo agarro el detector y solo voy a hacer pie. Si me interesa la cabeza, solo hago cabeza. ¿Okay? En estudios que se sospeche por problemas de valorar el flujo sanguíneo, partes blandas, infecciones, traumatismos, que no es metástasis ósea, lo que se suele hacer es un estudio de 3 fases. El estudio de 3 fases ahorita lo vamos a ver, pero básicamente es una fase de flujo, que es en el momento de la inyección, una fase de pool, que es en el momento en que el radiofármaco se empieza a acumular en ciertas áreas, y 3 horas después, el estudio normal del hueso. En casos raros se requieren imágenes tardías. Y digo en casos raros porque es en pacientes, por ejemplo, que tienen un fallo renal, que tuvieron poco aclaramiento porque sus riñones no funcionan del todo bien, entonces no hay buena relación fondo-hueso. Entonces al paciente se le hacen estudios a las 24 horas, nada más para ver si realmente el radiofármaco ya aclaró y si tenemos todavía actividad en hueso. Y el SPECT y el SPECT-CT son estudios que permiten mejorar la detección de una lesión o una anormalidad, pero esos son especiales en estructuras óseas complejas como la columna vertebral o la pelvis. Como usamos solo 2 imágenes planares, una anterior y una posterior,
pues lo que vemos es una acumulación de la actividad, ¿verdad? Hacia uno de los lados. El SPECT y el SPECT-CT nos permiten conocer dónde está la lesión en huesos más complejos como la columna vertebral. Porque muchas veces hacemos la planar anterior y la posterior y vemos un punto, pero no sabemos muy bien si está en esternón, si está en columna vertebral, si está en una costilla, en dónde está. Entonces ahí es donde hacemos SPECT o SPECT-CT, si fuera el caso. Importante, el paciente tiene que estar bien hidratado. Al ser un estudio que se evacúa por medio vía renal, lo que queremos es que el paciente orine lo más que pueda. Porque si el paciente orina, elimina el radiofármaco y nos deja la actividad en el hueso. Entonces, antes del estudio y después del estudio, tiene que estar constantemente tomando agua. Y después de la inyección y antes del procedimiento, seguir tomando agua para favorecer el aclaramiento plasmático. Inmediatamente antes del estudio, es decir, ustedes inyectan al paciente, 3 horas después van a hacer el estudio, inmediatamente antes de hacer el estudio, el paciente tiene que ir a orinar. ¿Por qué? Porque mucha actividad va a estar en la vejiga, el 50%. Entonces ustedes van a ver una mancha negra así, enorme, en vejiga. Y eso no nos sirve. ¿Por qué? Porque la vejiga va a tapar la actividad que está en la pelvis y puede que tenga alguna lesión en la pelvis y obviamente que al tener un mayor conteo en la vejiga vamos a saturar el detector o el cristal y no nos va a poder dejar ver otros huesos. Entonces perdemos el contraste. Entonces, vejiga, a orinar antes de empezar el estudio. Y obviamente tiene también un principio de radioprotección, que es que tenemos que, de sobremanera, evitar la radiación que recibe la pared vesical, los riñones, porque va a ser mucha. Bueno, no tanta, pero sí va a ser una radiación importante. Entonces, obviamente, hay que decirle al paciente que esté constantemente orinando apenas tenga ganas de orinar. Los pacientes deben despojarse de todos los objetos metálicos, obviamente, porque un anillo o algo metal puede tapar una lesión. Y se debe anotar si el paciente ha tenido lesiones o cirugías recientes, y esto es muy importante. Si el paciente se golpeó, si el paciente se fracturó, si el paciente tenía una cirugía, si el paciente se cayó, lo que sea, hay que preguntárselo, porque muchas veces un punto en cierta zona puede parecernos a nosotros una metástasis, y recordemos que el estudio no es específico, pero después el paciente se está yendo y nos dice, ay, es que ayer me golpeé la rodilla. Inmediatamente, en ese momento hay que anotar en la solicitud, el paciente dice que se golpeó la rodilla. ¿Por qué? Porque si sale un foco de captación en rodilla, ya sabemos que no es una metástasis ni un tumor, sino es probablemente un golpe, ¿verdad? Una lesión por trauma. ¿Cómo vamos hasta aquí? Yo tengo una pregunta. ¿Quién me habla? Daniela Valerio. Hace un rato tenía la mano levantada. No, me acabo de levantar. Ah, bueno. ¿Qué tanto, o sea, dice que cirugías o lesiones recientes, pero ¿a qué tanto tiempo nos estamos refiriendo? Ya casi hablamos de los tiempos. Hay una diapositiva solo de eso. Pero más que todo, digamos, una fractura a pocas horas, a los 3, 4 días, vamos a poder ver ya actividad osteoclástica, y esa actividad va a persistir casi que hasta los 6 meses, dependiendo de la zona. En algunos casos podemos ver lesiones hasta de 1 año. Entonces sí es muy variado. Hay una tablita por ahí que le aclara esa pregunta. Ok, pero ¿Alguien digamos, más? en la parte en la que le preguntamos al paciente que si ha tenido alguna lesión, algún golpe, alguna cirugía reciente, entonces tendríamos que hablar. Reciente. Ujú. Reciente. O sea, uno le pregunta como que si se ha golpeado o ha tenido una lesión reciente. Obviamente que si no sé, uno hace la imagen y uno ve una lesión y le parece sospechosa, entonces en ese momento uno le pregunta, ¿de casualidad usted se golpeó, no sé, la costilla? Y entonces se le va a decir, ay, sí, yo me caí hace como, no sé, 9 meses limpiando las canoas. Y entonces uno va a decir, entonces esto que está aquí en costillas es una lesión. Pero es ya después de ver la imagen. Generalmente uno lo que hace es preguntarle como cosas recientes. Gracias. Ok. Entonces, el HDP o el MDP, que son difosfonatos, se van a inyectar en una extremidad lejana al sitio de interés. Si a nosotros lo que nos interesa es una lesión en el brazo derecho, no vamos a inyectar brazo derecho, vamos a inyectar brazo izquierdo. ¿Ok?
Si lo que nos interesa es una lesión en los pies, no vamos a inyectar en los pies, vamos a inyectar en los brazos. Generalmente se inyecta vía intravenosa, es decir, directo a la vena. Para prevenir falsos positivos es que se hace esto de cambiar el lado de interés. También porque si hay extravasación, esa extravasación se hace una mancha terrible en el brazo y no nos va a dejar de ver nada. Y esa mancha también puede que alguna, de cierta manera, donde uno está inyectando, haya adherencia a las válvulas venosas, entonces se mantenga un poquito más. Entonces, casi siempre el punto de inyección lo vamos a ver, entonces no puede estar tapando otra lesión, ¿verdad? La dosis es de 20 a 30 milicuris. Ustedes van a ver en el libro que creo que dice que es como de 15 a 20 o de 10 a 20. En Costa Rica lo que usamos típico son 25 milicuris para adultos. Y en la dosis pediátrica es 0.25 milicuris por kilo, con un mínimo de 1 milicurí. Y obviamente que no pase los 25 milicuris. Vamos a ver qué más. Entonces, la inyección, ya preparamos el radiofármaco, tenemos a varios pacientes, vamos a inyectarle entonces 25 milicuris en el brazo, generalmente, vía intravenosa. Después de inyectado, el paciente debe esperar 3 horas para adquirir las imágenes. Hidratamos al paciente en todo ese lapso, ¿verdad? Una vez inyectado, tienen que empezar a tomar agua y antes de empezar, ojalá si le podemos decir que tomar agua, que tomara. Eso lo que va a hacer es apurar el aclaramiento. Una vez inyectado y dejado en la sala de espera de pacientes inyectados con radiación, vamos a decirle, ahí está el baño de pacientes con radiación, vaya a orinar constantemente. El paciente debe orinar todas las veces que quiera en esas 3 horas. En esas 3 horas tiene que mantenerse en el servicio, no se puede ir para ningún lado porque obviamente es un paciente con radiación, no puede estar sentado a la par de sus acompañantes y va a estar sentado en una salita para pacientes inyectados. Cada vez que el paciente desee orinar, debe hacerlo. Esto evita la acumulación de radiación sobre la vejiga. Justo antes de iniciar el estudio, tiene que orinar otra vez. Y es importante saber cuál es la principal causa es importante saber que la principal causa de contaminación es por la orina. Entonces, recordarles que tienen que lavarse la mano y en la medida de lo posible, evitar que caiga orina en su ropa. ¿Por qué? Porque ha pasado muchas veces. El señor que va al baño orina y no se sacude bien, le queda orina en el calzoncillo. Llega, le hacemos el estudio y hay un manchón en la pelvis. Y uno empieza a averiguar qué es, y el manchón, y aquello, y la lesión, y la metástasis, y no sé qué. Y al final de la historia es que el calzoncillo del señor está contaminado. No había lesión, no había nada, y todo el mundo pensaba, y sea de vejiga, sea de próstata, quién sabe ni qué es lo que tiene el señor, no había nada. Era contaminación. Muchas veces van al baño, no se lavan las manos, se mojan la mano y ponen la mano en la camilla, embarran la camilla y todo queda manchado. Y uno ve aquel estudio y es una pringazón de radiofármaco por todo lado. Entonces, obviamente hay que decirle a los pacientes, tengan cuidado cuando van al baño a orinar, no se embarren de orina. Si se embarran de orina, lávense bien las manos. Si embarran la ropa de orina, batita radiológica y tiene que cambiarse, porque si no nos va a salir una lesión que no existe en la imagen. Y las imágenes, como les dije, se van a adquirir de cuerpo entero. La posición anterior y posterior, posición anatómica, brazos a los lados, abajo, extendidos, palmas hacia arriba. Y una vez finalizado el cuerpo entero, vamos a hacer imágenes planares de la cara, porque la cara la vamos a tener así, pero vamos a ver mucho más huesos si nos ponemos de medio lado. Entonces es importante ponerlos de medio lado para ver, obviamente, los otros huesos de la cara. Entonces se hacen planares de cráneo, derecha e izquierda, una vez finalizado el estudio. De esos calibres, ¿cuál creen ustedes que usamos en medicina nuclear? Con la flechita van a seleccionarlos, los que ustedes quieran. Creo que si ponen la flecha con el nombre, solo sale uno a la vez. Entonces, si quieren, la dibujan como hizo Cristín ahora. ¿Cuál usamos en medicina nuclear? Yo se le indico que 20 Gauss
Alguien puso que 18. José Ricardo no sé qué está poniendo. 22, 23, 21. De ahí, pero esto está como el bingo. ¿Nadie ha pegado? Erika dijo que 19. No, Erika, 19 es como para inyectar una vaca. Eladio dice que 25. Ignacio es. Daniela dice que 20. No, eso es como para vaca. Agustín. Bueno, están ya cerca. Muy bien. Ese es. Usamos 25. Ese es el tamaño típico de medicina nuclear. Esta aguja que ustedes ven aquí. Recordemos que en medicina nuclear se inyecta directo en la vena. No se inyecta ni con catéter, ni con mariposita, ni con extensión, ni con nada. Se inyecta directo en la vena. ¿Por qué? Porque entre más cosas utilicemos, más cosas se embarran de radiación, ¿verdad? Se contaminan, era la palabra que quería decir. Entonces, entre más cosas estén contaminadas de radiación, más cosas tenemos que guardar en la bodega. Recordemos que todo lo que toque medicina nuclear se guarda en una bodega de caimiento por un montón de tiempo. Entonces, si nosotros ensuciamos un montón de cosas, tenemos que ir a guardar un montón de cosas en la bodega. Eso es un primer punto. El segundo punto es que si usamos una extensión o un catéter, esa extensión o ese catéter tienen que tener protección. ¿Por qué? Porque obviamente la radiación se está saliendo por el plástico. Entonces, imagínense usar un catéter así de largo y tener que ponerle un tubo de plomo. Es imposible, no tiene ningún sentido. Entonces, lo que usamos es lo que vaya más directo al cuerpo, lo que menos nos contamine y lo que entre más fácil. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Generalmente, cuando a uno le sacan sangre, usan un catéter 23, como este. Bueno, este no es 23. Este no es 23, este es 22. Usan como un 22 o un 23 cuando a uno le sacan sangre. Lo que pasa es que cuando a uno le sacan sangre, a uno le meten una aguja y fuera de esa aguja va un catéter plástico. A uno le sacan la aguja y dentro de la vía queda el catéter, ¿verdad? Es como cuando uno le ponen una vía, es un catéter plástico, no es una aguja de metal. Eso no se usa, solo en algunos pacientes pediátricos se usa, porque ocupamos que la vía esté disponible, ¿verdad? Pero generalmente inyectamos directo en la vena con una agujita. Entonces, como esa aguja es la que se usa generalmente en aplicaciones intramusculares y venosas, a veces es muy difícil tener un catéter tan grande. ¿Por qué? Porque un catéter muy grande puede ser que nos cueste mucho encontrar la vena. Con un catéter más chiquitito es más fácil. Entonces usamos 25. 25 es el tamaño de medicina nuclear. Las anaranjaditas. En algunos casos vamos a usar 26. 26 lo usamos en niños o en adultos o en personas que han tenido quimioterapia, que las venas están ya muy delgaditas de tantos radiofármacos, de tantos fármacos, y se han secado tanto que cuesta mucho, entonces tenemos que usar esta parte de la mano para inyectar, entonces usamos una agujita 26. Pero esas son las únicas dos que se usan generalmente. El resto, no. Y estas que están aquí, para vacas. ¿Ok? O cuando estamos por ejemplo, en TAC y vamos a aplicar un radiofármaco, un medio contraste que es muy denso y que se va a inyectar por medio de un inyector. Entonces tenemos que usar agujas gruesas con un catéter grueso, porque si no, la presión que hace el inyector explota la vena. ¿Okay? De lo contrario, en medicina nuclear, estas no las vamos a ver. Muy bien, vamos a seguir. Entonces, ya les expliqué cuerpo entero, ¿verdad? Desde la punta de la cabeza hasta los pies y lados en el cráneo. La fase de flujo y pool se van a hacer en zonas específicas de sospecha de osteomielitis, celulitis o cosas vasculares o cosas que sabemos que ahí hay una lesión que queremos clasificar.
Entonces, la fase de flujo y pool nos va a permitir clasificar esas lesiones de acuerdo a cómo se comporte el flujo y el pool. El flujo son imágenes dinámicas cada 2-5 segundos durante 60 segundos tras la inyección en bolo. ¿Eso qué quiere decir? El paciente está acostado y vamos a suponer que lo que queremos ver es el pie. Entonces, el paciente tiene las plantas de los pies sobre el detector, ¿verdad? Y el paciente está ahí acostado. En ese momento que esté acostado, vamos a inyectar el radiofármaco. No lo vamos a inyectar antes. No, lo vamos a inyectar en el momento. Entonces, acostamos al paciente, ponemos las plantas de los pies e inyectamos. Inyectar en bolo es que todo el volumen se inyecta de un solo. No vamos inyectando poquito a poquito, sino se inyecta de un solo. Obviamente que como están los pies, va a durar un poquito que el radiofármaco llegue desde el brazo hasta el corazón, del corazón a la arteria, de la arteria a los pies. Entonces, vamos a darle un segundo, vamos a estar viendo siempre con el detector, vamos a estar siempre viendo los pies y en el momento en que empecemos a ver un poquito de actividad, arrancamos la adquisición de imágenes. Esa se conoce como la fase de flujo. ¿Por qué se conoce como flujo? Porque es el flujo de la sangre con radiofármacos llegando a esa zona en específico. El pool es cuando esa sangre se empieza a distribuir y se empieza a aclarar. Entonces el pool se van a obtener imágenes estáticas en función del tiempo a los 5, o sea, durante 5 minutos o un recuento de 300,000 cuentas. Entonces, termina el flujo, inmediatamente empieza el pool, en la misma posición están los detectores contando por 5 minutos o hasta que lleguen a 300,000 cuentas. Y esa es la segunda imagen. Y después de eso, el paciente se saca, se pone en la sala de espera y se le dice, va a esperar 3 horas hasta que podamos hacer las imágenes de cuerpo entero, ¿ok? De 2 a 4 horas post inyección. Si es una zona muy específica, entonces probablemente no vayamos a hacer cuerpo entero, sino solo vamos a hacer spots en esa zona específica. Cuanto mayor sea el flujo sanguíneo hacia el área, mayor va a ser la captación del radiofármaco. ¿Ok? Entonces, eso es una imagen, un escaneo normal, varía significativamente entre niños y adultos. Entonces, esto es un adulto. En los niños es común ver actividad de crecimiento en las líneas epifisiarias. Y en adultos, la calidad del scan va a ser proporcional a la edad del adulto. Es decir, entre mayor sea el adulto, hay más probabilidad que el scan sea más feo. Entonces, un adulto normal, un scan lindísimo, sus riñones funcionan bien, todo bien. Un adulto muy, muy mayor, un scan feo. Sus riñones no funcionan tan bien, el aclaramiento no va bien, puede que tenga más lesiones, etc. ¿Hay algo que a ustedes les llame la atención de esta imagen? Lo pueden señalar con una flechita al que quiera. ¿Alguno que diga esto de aquí me parece raro? Muy bien. La mayoría señaló el esternón. Recordemos que el esternón es un hueso que está en constante movimiento. Las costillas al respirar se pasan moviendo, el esternón se mueve. Entonces es un sitio de captación normal de actividad. No, generalmente no se ve así de negro, pero también es porque en ese momento esa estructura es tan plana y está tan cerca del colimador y tan alineada al colimador que la vamos a ver así. Porque es una estructura plana que capta mucho radiofármaco y que está muy alineada con el detector del colimador. Entonces es común ver actividad en esternón. ¿Alguien más puso esta flechita rosada por aquí? Eso es vejiga, porque vamos a ver radiofármaco en vejiga. Por más que usted le diga al paciente orine, el paciente puede que tenga una retención ahí, un volumen, o no orinó, o no terminó de orinar, o se asustó, o lo que fuera. Entonces siempre vamos a ver un poquito de actividad en vejiga. Y lo otro sitio de captación normal son las crestas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las crestas ilíacas en su movimiento constante con el sacro se desgastan. Entonces es un sitio de captación normal. Y lo otro que la última rayita que alguien hizo aquí, verde, en las alas, bueno, igual las crestas ilíacas, perdón, esa captación es lo mismo, es un hueso plano. Y al ser un hueso plano, el hueso está, o sea, este es el hueso, pero el hueso está así.
Y recordemos que la imagen es planar. Entonces el hueso o este hueso, al estar tan alineado, lo que nos está haciendo es una suma de toda esta actividad, porque es una imagen planar. Entonces por eso vamos a ver captación en esta parte de aquí, porque es la suma de la actividad de todo el hueso. ¿Ok? No vemos sitio de inyección, parece ser que fue una buena inyección. A veces se puede ver actividad en hombros y no vemos lesiones en láminas epifisiales porque son adultos, digo, puntos en láminas epifisiales. ¿Ok? Entonces, estos son los sitios de actividad normal. Ya les dije la mayoría. Actividad normal en el esternón. Siempre se va a ver un poquito de mayor actividad en la articulación esternoclavicular. Actividad en los hombros, desgaste normal, movemos mucho los brazos. También se puede ver por acumulación. Vamos a ver actividad crestas ilíacas por la forma que tienen las crestas y la acumulación de radiación con respecto al colimador. Y en caderas por el desgaste. Vejiga, común. También común aquí en la unión, en la articulación sacroiliaca. Las columnas, la columna pues es un hueso muy grueso, entonces en la posterior vamos a ver mucha actividad, igual aquí en las lumbares porque son huesos gruesos. Y esta que está aquí, ¿alguno sabe qué es? Bueno, ahí abajo dice, entonces no tiene mucho sentido preguntar. Esto es maxilar. Vamos a poder ver, movemos mucho la mandíbula, todos los cuellos de la mandíbula pues también sufren desgaste y a algunos pacientes se les puede ver esto que está aquí, que es la nasofaringe, por la gran cantidad de vasos que hay ahí. Entonces se puede acumular. Si en algunos pacientes se ven dientes, puede ser que sea porque tienen alguna enfermedad dental, pero generalmente en nasofaringe es por la gran cantidad de vasos que hay en esa zona. Ahora, en un niño de 15 años, un niño obviamente en una fase de crecimiento, las imágenes anteriores y posteriores lo que van a demostrar es un incremento de la actividad alrededor de los platillos epifisiales. Obviamente en fémur y tibia, donde los huesos están en constante crecimiento, ¿verdad? Entonces vean que rodillas y tobillos se ven calientes, pero eso es normal. Y también normal en hombros y muñecas, pero aquí las muñecas no salen. Algo muy importante se me olvidó decirles. Ustedes pueden ver los riñones en esa imagen. En esta. Sí, muy bien, ahí están los riñones. Y en esta. También. Siempre, siempre, siempre tienen que ver los riñones. Si no ven los riñones, estamos hablando de un super scan. Ya vamos a ver qué es eso. Ahora bien, como el esqueleto es muy simétrico, es decir, si nosotros agarramos solo el esqueleto, lo partimos a la mitad y vemos un lado y vemos el otro, vamos a ver exactamente lo mismo, ¿verdad? Los mismos huesos distribuidos de la misma forma. Entonces, lo primero que nos va a hacer sospechar es la asimetría. Si nosotros agarramos la imagen de hueso, la partimos a la mitad, lo primero que vamos a sospechar es cualquier asimetría que exista, cualquier captación que no esté en ambos lados. En la imagen posterior siempre hay que ver la actividad renal, siempre. ¿Por qué? Porque los riñones son los que eliminan el radiofármaco. Todos los riñones siempre van a tener radiofármaco. Y siempre hay que, obviamente, verificar que esa radiación no sea excesiva. O sea, tiene que verse un poquito los riñones, pero no tiene que verse demasiado. Los riñones y la vejiga tienen que chequearse porque pueden tener lesiones o pueden tapar lesiones espacio ocupantes que causan defectos fotopénicos en la corteza renal. Si hubo extravasación, lo que vamos a ver es esto que vemos aquí en la imagen. Esto no es sitio de inyección. Sitio de inyección se ve un puntito. Esto es extravasación. Eso quiere decir que la persona que inyectó rompió la vena en la que estaba inyectando y se salió de la vena y se empezó obviamente a ir por la piel o los músculos del brazo. Entonces vean que una lesión así pues nos puede tapar una lesión importante que ese paciente pudo haber tenido en otro sitio. ¿Hay algo más que ustedes vean extraño en esta imagen que les llame la atención?
Muy bien, Cristín. ¿Usted sabe qué es eso que está ahí? Ganglio. Tal Un vez. ganglio linfático. Muy bien. Eso no es hueso, es tejido blando. Entonces, cuando vemos tejido blando, nos vamos a preguntar, bueno, ¿qué es lo que está pasando ahí? Eso es un ganglio linfático. ¿Por qué? Porque este paciente tuvo una extravasación y el radiofármaco, obviamente, lo que hace, o el cuerpo humano lo que hace es absorberlo por medio de los ganglios linfáticos. Entonces, el ganglio linfático que estaba más cerca era este, entonces ahí es donde se fue el radiofármaco. ¿Okay? Ahora hay un efecto que se llama el glove phenomenon, y son estas imágenes que están acá. Entonces, el paciente lo inyectaron, el paciente todo bien, se fue, se sentó en la salita de espera, tomó agüita, orinó, le hicieron el estudio todo estaba bien, excepto la mano. ¿Alguien sabe qué está pasando ahí? Y no lo inyectaron en la mano, lo inyectaron en el brazo. Lo Quizás inyectaron fue lo aquí, que les voy a... antes dijo como de que podía haber contaminación cuando el paciente iba al baño y no se lavaba bien las manos. Sí, se ve parecido, pero ese paciente, digamos que ni el papel tocó, ¿verdad? Pero no, no es eso. Además, está en la mano izquierda. Generalmente la contaminación es en la mano derecha. Y no se ve, vea que no son los dedos, es como aquí, como en todo el brazo, como a un lado. Nadie tiene ninguna pista. Sofía Vega dice que no. Ricardo dice que no. Agustín se está rascando el bigote pensando. Nadie. Ok. A ese paciente lo inyectaron en la arteria. Es sumamente difícil inyectar en una arteria, pero cuando uno no tiene tanta experiencia inyectando, uno mete la aguja y si sale sangre, ya está, ahí inyectamos. Entonces, lo que pasa es que obviamente el flujo arterial es diferente al flujo venoso. El flujo venoso va para el corazón, que es lo que nosotros queremos. Si nosotros inyectamos en una arteria, esa sangre va, obviamente, que para la extremidad. Entonces, aquí lo que pasó es que el paciente se inyectó en una arteria y la sangre se quedó entre, ¿qué zona? ¿Cómo se llama lo que une la arteria y la vena? Los capilares. En los capilares. Muy bien. Entonces, ese radiofármaco se quedó en esos capilares atrapado y obviamente aquí lo que estamos viendo es una inyección que se dio en la arteria. ¿Cómo sabemos que o cómo evitamos que esto nos pase? Inyectando, cuando uno inyecta, uno mete la aguja, saca un poquito y se asegura que salga sangre, ¿verdad? Y después inyecta. Cuando uno saca un poquito, el color de esa sangre, ¿de qué color tiene que ser? Rojo oscuro. Oscura. Rojo oscura, ¿verdad? Es como un morado ahí, rojo oscuro, como cuando uno compra un bistec en la carnicería. Si usted saca esa sangre y esa sangre sale roja, brillante, así como esmalte de uñas, muy, muy brillante, eso evidentemente es sangre arterial, entonces estamos inyectando en el sitio incorrecto. Entonces, siempre que inyectamos, verificar que salga una gotita de sangre y después inyectar y que esa sangre sea oscura. Factores que pueden afectar la calidad de las imágenes. Insuficiencia renal. ¿Por qué? Ya habíamos dicho, un paciente con insuficiencia renal no nos limpia bien el radiofármaco, entonces vemos una imagen muy fea. Insuficiencia cardíaca severa, mismo patrón, no nos distribuye bien el radiofármaco. Obesidad, obviamente entre más obesidad, más dispersión Compton, entre más dispersión, una imagen más fea. Edad, entre mayor sea el paciente, mayor probabilidad que les canse de peor calidad. Diabetes, problemas obviamente en circulación y también extremidades con movilidad reducida. Un paciente, por ejemplo, en silla de ruedas que, no sé, una extremidad no la mueve mucho, puede que esa extremidad no la veamos muy bien. ¿Okay? No veamos nada porque el flujo de sangre es muy bajo, él no mueve la extremidad y entonces pues no llegó tanto radiofármaco ahí. O
pacientes que tienen, ¿cómo se llama esto? Félulas. También es muy común porque no mueven el pie. Entonces tienen una actividad baja. Los pacientes con hidronefrosis, ¿alguien sabe qué es hidronefrosis? A Jocelyn le gustan las palabrillas, ¿sabes? Hidronefrosis. Ignacio, búsquelo en Google rápido. Voy, escucha. Sí. Eso no es como cuando se dilatan los cálices. Ajá, ¿y por qué se dilatan? Creo que es porque la orina no se logra drenar. Muy bien. Hay una obstrucción, algo está pasando. El riñón está sacando y sacando orina y esa orina no sale del riñón, no sale del uretero, no llega a la vejiga, es una complicación. Entonces, cuando el paciente tiene hidronefrosis, muchas veces esa hidronefrosis se debe a una obstrucción mecánica, es decir, a un lito o algo que está obstruyendo. Muchas veces es una reacción del cuerpo de decir, no, yo no quiero perder orina, entonces voy a cerrarme todo y no dejo que las orinas salgan. Entonces, en hidronefrosis es muy común ver primero una mala relación hueso-fondo y una sobreacumulación del radiofármaco en los cálices renales y en los ureteros. Y vemos que estos ureteros están súper hinchados, ¿verdad? Porque el uretero es muy delgadito. ¿Se acuerdan cuando vimos estudios renales en radiografía? Muy delgadito y no debería hincharse tanto. Entonces, en un paciente con hidronefrosis, vamos a ver esto. Eso es un paciente que le realizan un scan porque tiene una probable metástasis o porque tiene dolor lumbar, tenía un cáncer cervical y tiene dolor lumbar, entonces le están estudiando una metástasis, pero cuando le hacen el estudio, lo que se dan cuenta es que en realidad su dolor lumbar era un dolor renal, no un dolor del hueso, ¿verdad? Por la hidronefrosis. Ahora sí, vamos a entrar a la parte más clínica. Les voy a ser sincero, creo que faltan muchas diapositivas. Pero para ver cómo vamos. Creo que vamos como por la mitad. No sé si quieren que hagamos un recreo, unos 5 minutos, una pausa activa y ahorita seguimos. ¿Está bien? Ok. Pero no crean que me voy a ir. La pausa activa es aquí. Nada más déjenme terminar de compartir y ahorita seguimos. Ok, ya estamos grabando. Entonces, en enfermedades del sistema óseo, las aplicaciones clínicas que tienen son metástasis clínicas, metástasis óseas es la primera. Eso es lo más común, metástasis óseas. Podemos ver diferenciación entre osteomielitis y celulitis, muy importante, infecciones. Determinación de la viabilidad ósea en pacientes que han tenido un infarto o una necrosis vascular para ver si el hueso todavía está vivo. Evaluación de fracturas de difícil evaluación por radiografía, como las que le conté antes, fracturas ocultas que no sabemos en dónde están, en una radiografía se ve normal, pero el paciente persiste con dolor. Evaluación de la infección en prótesis articulares, pacientes que le han puesto un implante de cadera, un implante de rodilla, que el implante se infecta o que el implante el cuerpo lo está rechazando por alguna razón, se les hace el estudio. Determinación de un sitio de biopsia, pacientes que tienen pues una metástasis o un cáncer ya conocido, óseo, y se quiere saber exactamente qué parte de la enfermedad está activa para hacer una biopsia. Evaluación del dolor en pacientes en radiografías normales, como les digo, o sea, un paciente que tiene un dolor óseo, le hacen radiografías normales, puede ser una fractura oculta, puede ser una fractura por estrés, lo que sea. Y evaluación de lesiones óseas de hallazgo incidental en radiografías. Ese es el típico paciente que tal vez va porque le van a hacer, qué sé yo, un esofagograma y entonces el radiólogo ve algo raro en el hueso del brazo, entonces en el húmero. Entonces el radiólogo le dice, mejor mandémosle un estudio óseo para ver qué es eso. Y se dan cuenta que tenía tal vez un CA primario de hueso, un osteosarcoma o algo así. La sensibilidad para detectar metástasis a huesos es del 95% con un rango de falsos negativos del 2 al 5. ¿Qué quiere decir esto? Podemos detectar muy probablemente una metástasis ósea, pero
puede que no sea una metástasis ósea. En su mayoría, si el paciente tiene un primario y el primario ya conocemos que hace metástasis a hueso, entonces es muy probable que la lesión que veamos sea metástasis a hueso. Las imágenes de cuerpo entero, yo decía que era C. Las imágenes de cuerpo entero para metástasis óseas, generalmente todos van a ser una imagen fase esquelética de barrido, de 2 a 5 horas posterior a inyección, son 3 generalmente. Esa imagen continua desde la cabeza hasta los pies, hasta donde llegue, tiene que ser mayor a 1.5 millones de cuentas para detector anterior y posterior. ¿Eso qué quiere decir? Él va a hacer unas imágenes y en el momento que él llegue a 1.5 millones de cuentas, va a empezar a moverse y va a asegurarse de que en todo el trayecto se tengan siempre 1.5 millones de cuentas. Las imágenes tardías se pueden hacer de 6 a 24 horas posterior a la inyección, generalmente en pacientes que tienen insuficiencia renal, bajo gasto cardíaco o retención urinaria. ¿Por qué? Porque cuando hacemos la imagen de las 3 horas, nos damos cuenta que el paciente no se ve nada. O sea, de la imagen que hicimos, a las 3 horas vemos cuerpo, no vemos hueso. Entonces es un paciente que tiene una insuficiencia renal y no ha logrado limpiar bien. Entonces se pueden hacer imágenes tardías. Y las imágenes en spot, imágenes planares, se hacen de 500,000 a 1 millón de cuentas en un sitio interés. Las de cráneo son en spot, pies generalmente se hacen en spot o cualquier otra lesión importante. Esta señora que está aquí tiene un CA primario avanzado, presenta dorsalgia, es decir, le duele la parte dorsal de la columna y obviamente tiene una metástasis en la columna dorsal. ¿Alguno que me señale dónde está la metástasis? Muy bien, José Ricardo. Muy bien, Daniela. Es ahí. Eso que está ahí es la metástasis. Vemos que esa metástasis es columna y parece que se está corriendo un poquitito hacia esa costilla. ¿Verdad? Es una metástasis en columna y costilla. ¿El esternón les parece normal? Recordemos que lo que buscamos son asimetrías. ¿Cómo les parece ese esternón? No sé si me parece solo a mí, pero como que un lado está captando más que el otro. El esternón de mí. Ajá. Muy bien, ahí Eric Paul también lo marcó bien. Sí, hay una asimetría en esternón. Sin embargo, nótese que esta asimetría coincide con la articulación externo-clavicular. Entonces, no nos preocupamos de esa captación. ¿Cómo nos preocuparíamos en esternón? Si esta captación estuviera un poco más abajo de la espalda, digamos, o si coincidiera con la espalda. ¿Por qué? Porque si coincide con la espalda, mejor hacemos un SPECT para ver esa lesión, si hay una en esternón o si es una acumulación de la espalda. Y si está un poquito más abajo, igual hacemos un SPECT para ver si es en esternón, en una costilla o en otra columna que esta captación de aquí la está tapando. ¿Ok? Si coincide con esta articulación, no nos causa sospecha. Sin embargo, en cáncer de mama es muy común que las metástasis óseas sean únicas en esternón. Entonces, un punto de captación único en esternón en un cáncer de mama puede ser una metástasis ósea. Por ahí Daniela también marcó esta captación que tenemos aquí, hipercaptación en cadera izquierda. Sí, o sea, puede ser sospechosa. Recordemos que caderas son zonas de desgaste, entonces no es una metástasis ni un tumor ni nada, sino es una zona de desgaste. Cristín ahí por ahí está marcando el cartílago cricoides. ¿Qué está sobre el cartílago cricoides? Cristín. Cristín. ¿Qué está ahí encima? ¿La tiroides? Ajá, y la tiroides capta MDP. Bueno, y se está captando
Sí, No, ¿qué No. capta la tiroides? yodo. No. Ujú, yodo también, pero ¿qué más? ¿Cómo se hacen los estudios, las imágenes de tiroides? ¿Qué le inyectamos al paciente? em, Mauricio, que está obsesionado con los nombres. Mauricio, ¿dónde estás? No Ayúdenme sé, aquí. profe, no me acuerdo. Pero, a ver, ¿cómo hacemos un gamma de tiroides? Recuérdenme, lo vieron hace como 15 días. El examen fue Con, hace 8. con perteneciato. Pertecnetato, ajá, muy bien. ¿Y qué es el pertecnesiato? Si seguimos así, a las 8 terminamos. Era como tecnesio con oxígeno, digamos, con 4 oxígenos. Mauricio, estás obsesionado con eso. El tecnesio se llama pertecnesiato, es tecnesio 99. ¿Y qué se capta en la tiroides? El tecnesio 99. ¿Cómo se hace este estudio? Con tecnesio 99. Ajá, entonces, si estamos viendo actividad en la tiroides, ¿qué quiere decir? Que le inyectamos al paciente tecnesio 99 libre, sin marcar. ¿Y por qué sabemos que el tecnesio 99 está libre? Y porque está en la tiroides. ¿Y puede pasar? Sí, puede pasar. Recordemos que yo agarro un tarrito de liofilizado, le pongo tecnesio 99 y lo muevo. Si yo no lo muevo bien, si no todas las moléculas del liofilizado llegan a captar radiofármaco y queda radiofármaco libre, ese radiofármaco libre se va a comportar como tecnesio 99 y lo vamos a ver en los sitios de acumulación normal de tecnesio 99 como la tiroides. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta con respecto a esta imagen? Y nos seguimos. Creo que no sé, pero creo que no podría descartar del todo cuando hay metástasis ósea y cuando hay desgaste. Tal vez porque el foco es más intenso o algo así. No, más que todo por los sitios. O sea, desgaste vamos a ver en hombros, vea que hombros, caderas, rodillas, vea que rodillas hay algunos puntillos por ahí, tobillos, casi que brazos no, y la cabeza casi que siempre se ve igual. ¿Okay? Ok, pero en ese caso, digamos que hubiese hipotéticamente metástasis en cabeza femoral, en ese caso no podría descartarlo de un desgaste. Como este caso, dice usted. Ajá, digamos, o sea, en esa imagen yo no sabría decir si es un desgaste o si es metástasis ósea. El médico nuclear tampoco, entonces no se preocupe. Ok. Usted dice que es desgaste porque es una cadera. No es, digamos, no es un sitio común de metástasis, entonces uno supone que es un desgaste. Ok, gracias. Recordemos que los sitios comunes de metástasis, o sea, ¿qué es una metástasis? Cáncer, ¿verdad? Y ese cáncer son células. ¿Cómo van a viajar esas células? Por dos formas, por cercanía o por sangre. Entonces, ¿por qué el cáncer de mama es muy común que haga metástasis en columna o en esternón o en costillas? Porque está ahí, ¿verdad? Entonces esas células nada más se mueven un poquitico y llegan a ese hueso. Entonces no es común encontrar cáncer en una cadera. Porque si el cáncer es de mama, ¿qué tiene que estar haciendo metástasis en la cadera? ¿Verdad? Entonces es más común sospechar de una desgaste. Ahora, si fuera cáncer de próstata, bueno, cáncer de próstata tampoco, porque los sitios son más, la próstata es muy vascularizada, no es como una mama. Entonces, al ser muy vascularizada, las células viajan muchísimo más. Y esas células van a viajar hasta aquellos vasos muy, muy chiquititos, como los vasos de los huesos, donde se quedan atrapadas. Y por eso el cáncer de próstata es el cáncer que más hace metástasis a hueso. Y es lo que sigue. Cáncer de mama, cáncer de pulmón, cáncer de próstata, metástasis a hueso casi que fija. ¿Por qué? Porque el 30 al 50% de los pacientes con metástasis no presentan dolor óseo, se escanean casi que aquellos que están asintomáticos
y lo más común es encontrar metástasis en pacientes con un primario de mama, pulmón o próstata. ¿Ok? Otras lesiones que se pueden ver calientes en un gama de hueso, un carcinoma de células transicionales, es decir, un carcinoma de células que no se sabe qué son, un cáncer colorectal, meduloblastoma, osteosarcomas, que son cáncer primarios de hueso, tumores neuroendocrinos carcinoides y linfomas. Linfomas es la clase del miércoles. Lesiones frías, también podemos ver que es una lesión fría, pues no vemos el hueso. Carcinomas de células renales, carcinomas de tiroides, neoplasias anaplásticas y neuroblastomas, van a verse como células frías, insuintensas, todas estas que están aquí. Insuintensas es muy difícil de ver porque se van a ver igual al hueso. ¿Cuál es el patrón típico de una metástasis? Esto. Un CA primario de mama, columna, costillas. Vean que es toda la costilla, no son costillas seguidas, son varias costillas. Columna igual, varias vértebras. Y aquí, por aquí, parece que hay una lesión también en cráneo. En cráneo es común ver articulación temporomandibular, pero no de esta manera. ¿Verdad? Es un puntito nada más. Entonces aquí también parece que hay una metástasis. Ahora aquí tenemos un cuerpo de óseo entero donde solo tiene una lesión. Vean toda la imagen. Solo hay una lesión muy chiquitita en la columna. Y entonces ahí nosotros nos quedamos como, ¿esto qué es? ¿Verdad? Es una metástasis, es un desgaste, es un golpe, es un primario, no es, porque el primario es en huesos largos. ¿Qué es? Entonces ahí es donde recurrimos a hacer SPECT, ¿verdad? Hacemos el SPECT y nos damos cuenta que es una lesión en un cuerpo vertebral, ¿verdad? Y por ahí nos damos cuenta que habían dos, que la otra no la podemos ver, pero ustedes la ven aquí. ¿La ven? Una lesión, no sabemos qué es. Dos, ya pensamos en metástasis, porque las metástasis ocurren en muchos huesos cercanos. Entonces, por aquí vemos una lesión que no veíamos en las planares, pero la vemos en el SPECT, las estudiamos y nos damos cuenta que es una metástasis. Si se identifica una lesión única en el rango de falsos positivos, atribuirle a una metástasis es muy alto. Es decir, si nosotros encontramos una lesión única y decimos que es una metástasis, la probabilidad de que eso sea falso es mucha. Sin embargo, ¿por qué? Porque solo del 15 al 17% de los pacientes con metástasis comprobadas tienen una lesión única. Sin embargo, las lesiones únicas son muy comunes en columna vertebral. O sea, esto es un paciente que se le encontró un primario, que se le hizo su trabajo, que se está ahora haciendo un estudio para ver si tiene metástasis y que entonces, pues tal vez es un paciente que se cuida mucho y está yendo de manera muy temprana a hacerse un estudio por metástasis. Pero esa metástasis, pues puede significar, ¿verdad? Que le cambien el tratamiento, que vean a ver cómo hacen para que no haga más metástasis. Otras lesiones aparentes de metástasis, una lesión única en costilla, solo es metástasis en el 10% de los casos, entonces una lesión única en costilla, pensamos más que es un trauma que una metástasis. Si hay dos costillas involucradas en el aumento de actividad, las lesiones casi siempre son secundarias a trauma, más que todo si las lesiones están continuas. Es decir, si aquí hay una costilla, aquí hay otra costilla, y esa costilla tiene un patrón lineal, uno piensa que es un trauma y no que es una metástasis. Si las lesiones de costilla son lineares entre la costilla, es decir, si no es así, sino más bien la lesión es entre toda la costilla, como las que vimos antes, es una metástasis. Veamos el ejemplo anterior. Esto es una metástasis, porque va en toda la costilla. Si las lesiones en columna, los cuerpos tienen relación con fracturas osteoporóticas, las lesiones en elementos posteriores como los pedículos suelen ser de origen metastásico. Entonces, esto que está aquí es una lesión que pareciera que está en el cuerpo vertebral y no en los pedículos. Entonces, tal vez no sea del todo una metástasis, sino más bien puede que sea una fractura osteoporótica. Pero para poder decir que es una fractura osteoporótica o metástasis, tendríamos que hacerle una densitometría a este paciente para ver si es que tiene osteoporosis, ¿verdad? O tal vez una radiografía en este caso nos hubiera aclarado muy bien para ver si es que ese cuerpo vertebral está compactado, ¿verdad? Sin embargo, es muy normal
ver fracturas osteoporóticas a nivel lumbar, pero no a nivel dorsal, ¿verdad? Entonces, por ahí también nos habla de que es una metástasis. Y una lesión única en esternón, en pacientes SEA primario, lo que les dije antes, resulta en metástasis en el 80% de los casos. Una lesión única esternón con un SEA primario, metástasis. Estos porcentajes son desactualizados, entonces no los vamos a profundizar, pero son los sitios comunes a metástasis multifocal. Lo más común, tórax y costillas, lesiones en tórax y costillas, fijo metástasis a hueso. El segundo sitio es columna vertebral, tercer sitio es pelvis, cuarto, extremidades, miembros superiores e inferiores y cráneo. ¿Dónde es más común encontrar en extremidades? En fémur. ¿Por qué? Porque está altamente vascularizado, mucha médula ósea. En cráneo es poco común, el hueso es muy delgadito y está poco vascularizado. Obviamente que la razón de la distribución se debe a que la mayoría de metástasis óseas se dan por invasión hematógena, entonces se va a dar más donde hay médula ósea, porque obviamente la sangre llega a esos sitios. Entonces, ¿cuál es el esquema de tratamiento, el esquema de diagnóstico? Hacemos una grafía ósea corporal total, ¿verdad? Si es negativa, es decir, si no hay nada, pues no hay nada que detectar y el estudio se finaliza. Si encontramos muchas probabilidades de metástasis, tenemos que evaluar si es una lesión única o si son muchas. Si es una lesión única, que es lo que me preguntaba Daniela, bueno, ¿cómo sé yo que es desgaste o es metástasis? Bueno, si es una lesión única, lo que podemos proceder es hacer una radiografía. Por eso es que muchas veces el SPECT se acompaña de un TAC, porque el SPECT-CT nos puede, obviamente, explicar muchas cosas. Si la radiografía no vemos nada, entonces lo que hacemos es una tomografía, una resonancia magnética, para aclararlo. Por eso muchas veces se brinca de aquí al TAC. Si es positivo, obviamente que los que nos queda por hacer es una biopsia. ¿Por qué? Porque la biopsia es el diagnóstico confirmatorio de que eso es una metástasis y obviamente ya eso establece el diagnóstico. Patrones gamagráficos en enfermedad metastásica, entonces lesiones focales únicas, lesiones focales múltiples, afectación difusa o superscan, que ya vamos a ver qué es eso, muy importante. Lesiones fotopénicas frías es cuando ya la lesión ha pasado el proceso de la enfermedad y más bien es una lesión lítica, es decir, el hueso ya acabó su trabajo y lo que hizo fue despegar un pedazo del hueso y ese hueso quedó ahí muerto, entonces se ve como un defecto frío, ese hueso ya no le llega sangre, es un pedazo de mineral óseo ahí solo. Estudio normal, obviamente un falso negativo y captación en partes blandas, que es muy importante también. Entonces, no solo hay que buscar lesiones calientes, también uno puede buscar lesiones frías. Entonces, vean en este ejemplo que este paciente tiene un SEA primario de un osteosarcoma condrioblástico, que es un tumor óseo en los, se me olvidó el nombre, cartílagos. Este paciente entonces tiene una lesión en cabeza. A ese paciente obviamente le preguntamos, no se ha golpeado la cabeza, no se ha golpeado con un poste en la calle, no se ha caído. Él nos va a decir que no, y entonces vemos inmediatamente aquí una lesión fría en columna. Qué raro esa lesión fría. Hacemos un SPECT-CT y comprobamos que no hay una extrusión de la columna del cuerpo vertebral, sino más bien hay una lesión lítica que está en medio de la columna, porque esa columna obviamente ya tuvo un proceso óseo y quedó un pedazo de hueso ahí atrapado sin sangre y sin nada. Entonces, esta lesión fotopénica en columna, obviamente es una lesión lítica por una fractura del cuerpo L1 relacionada a una metástasis ósea. Las lesiones frías, obviamente, son más difíciles de identificar, como esta que está aquí. En pacientes con cáncer, el 80% de las lesiones fotodeficientes son atribuibles a enfermedad metastásica, es decir, si el paciente llega con que tiene cáncer y vemos una lesión fría, fijo, es una metástasis ósea. Puede ocurrir si el tumor es muy agresivo, si hay una disrupción del flujo sanguíneo, lo que le decía antiinfartos, una necrosis vascular o si hay mucha participación de médula ósea en el desarrollo de la metástasis. Cuando hay varias lesiones frías seguidas, se puede sospechar también de radioterapia. ¿Por qué? Porque la radioterapia lo que hace es matar esas células. Entonces, si nosotros vemos en alguna zona muchas lesiones frías,
lo que vamos a sospechar es que este paciente tiene o sufrió radioterapia, como esta imagen que está aquí, en donde vemos que está el cuerpo, ¿verdad? Todo normal, parece ser que se golpeó aquí o que hay una acumulación, pero esto puede ser por la forma en que esté acomodado el hueso. Vemos aquí una lesión, pero está en una articulación, entonces no nos preocupa tanto. Vemos riñones, todo bien. Vemos columna, pero vemos que la columna en una parte está más blanca, como si le hubieran metido un pedazo de plomo ahí que no nos deja ver la radiación, ¿verdad? Esto que está aquí es común, eso es el polígono de Willis, justamente donde confluyen todas las arterias. Esto que está aquí es común, es hombro, pero nos preocupa esta columna. Le hacemos un SPECT-CT y nos damos cuenta que obviamente tiene actividad fotodeficiente en una parte de la columna. Entonces ahí es donde nosotros le preguntamos, ¿a usted le han dado radioterapia en el tórax? Y nos va a decir, sí, claro, yo tenía un linfoma y me dieron radioterapia en el tórax. Entonces, muchas lesiones frías pueden tener otras causas como la radioterapia. El efecto de la llamarada es el efecto que sucede en pacientes que tienen quimioterapia. Esto se ha descrito como cuando hay un paciente que tiene metástasis óseas y le hacen un scan de hueso. Si usted le da a ese paciente quimioterapia, a partir de los 10 días y hasta por 6 meses, ese paciente va a tener un incremento en la actividad de esas metástasis óseas, pero eso es por el efecto de la quimioterapia, porque la quimioterapia está matando esas células de esas metástasis. Entonces eso se conoce como el efecto de la llamarada, que permite reconocer indirectamente los signos de mejoría tumoral a través de la reparación del tejido óseo adyacente. Si un paciente antes de la quimioterapia le hace un estudio óseo y después tiene el efecto de la llamarada, eso tiene una relación directa con que a ese paciente se está curando, porque tiene un incremento de la actividad osteoblástica por el aumento de la actividad en los sitios. ¿Okay? Chiquillos, vamos a ver.